nuevamente, vamos a hablar sobre funciones. En el video anterior vimos que una función es algo que recibe unos valores de entrada, realiza un procedimiento y me entrega unos valores de salida. También vimos que el conjunto de los valores de entrada lo llamamos dominio y al conjunto de los valores de salida lo llamamos rango. Vamos a ver formas de describir una función. Entonces básicamente digamos que hay cuatro formas principales de definir una función. Entonces está la forma descriptiva o verbalmente. ¿Qué significa esto? Damos una característica, como definir un conjunto, por decirlo así. Damos una característica que me defina la función. Entonces, por ejemplo, yo digo la función que me convierte un número en su cuadrado. Entonces estoy hablando de la función cuadrática. Lo hice descriptivamente. Tenemos la forma numérica, que básicamente es hacer una tabla de valores de correspondencia. Entonces, tenemos los valores de X y los valores de Y. Recordemos que, bueno, por lo general, hablamos de X y Y, pero pues podemos hablar de cualquier tipo de variables. Por ejemplo, es muy común hablar de distancia versus tiempo cuando estamos hablando de un movimiento. Entonces, tenemos, digamos, la masa ha recorrido 1 metro en el primer segundo, 2 metros en el segundo segundo, 3 metros en el tercer segundo, y estoy haciendo una tabla de correspondencias. Visualmente es pues hacer una gráfica que me represente la función, y algebraicamente, que básicamente es tener una fórmula que me describa la función. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué es función y qué no es función. Entonces, bueno, una función es aquella que a la misma entrada siempre le corresponde la misma salida. Y que no es función. Algo que no es función es que cuando yo meto la misma entrada me sale diferente salida. ¿Cómo así? Vamos a ver un ejemplo. En el video pasado hablamos sobre una máquina dispensadora de golosinas. Entonces vamos a hacer un ejemplo con una máquina dispensadora de golosinas pequeñita, por decirlo así. Entonces digamos, esta máquina tiene 4 productos. Entonces en el primer producto son dulces, el siguiente producto son, digamos, gomitas. Este producto son Cheetos y papas. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a decir que esta es la fila A, la fila B, columna 1 y columna 2. Y de acuerdo a esto, la persona ingresa un código y retira un producto. Entonces, si digita el A1, le van a salir dulces. Si digita el A2, le van a salir gomitas. Si digita el B1, le van a salir Cheetos. Y si digita el B2, van a salir papas. Entonces, bueno, vemos que los productos están surtidos ahí en la máquina. Entonces, bueno, siempre que la persona digite el A1, le va a salir el producto que está ubicado acá, que son dulces. Siempre que la persona digite A2, le va a salir el producto que está ubicado acá, que son gomitas. Siempre que la persona digite B1, le va a salir el producto que está ubicado acá, que son Cheetos. Y siempre que la persona digite B2, le va a salir el producto que está acá, que es papas. ¿Qué significa eso? Pues que está funcionando bien, ¿cierto? Entonces por eso es función. Si en algún momento la persona digitara A1 y le salieran dulces efectivamente, y volviera más tarde y digitara
nuevamente a 1, pero le salieron gomitas, significa que la máquina está dañada, o sea que no funciona, o sea, no es función. ¿Cuándo sabemos que algo no es función? Cuando metemos la misma entrada, pero obtenemos diferentes salidas. Misma entrada, diferentes salidas. Bueno, vamos a ver un ejemplo con conjuntos sobre qué es función y qué no es función. Entonces, digamos, de forma más matemática, pues por decirlo así, uno lo ve. Entonces vamos a llamar a este conjunto dominio, o D, que son los datos de entrada. Vamos a llamar a este conjunto dominio, o D, que son los datos de entrada. Y vamos a llamar a este conjunto R, o sea, de rango, que son los datos de salida. Entonces, bueno, en el dominio tenemos el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. De acuerdo a esto, me va a salir una vocal. Entonces, la A, la E, la I, la O y la U. Entonces, bueno, digamos que esta función me dice el orden de las vocales. Entonces, pues la primera vocal es la A, la segunda vocal es la E, la tercera vocal es la I, la cuarta vocal es la O y la quinta vocal es la U. Entonces, esto sí es función. Si en algún momento, entonces pasará a lo siguiente. Entonces, bueno, esto sí es función. Sí es función. Bueno, entonces digamos que tenemos los mismos conjuntos. Entonces, tenemos los mismos conjuntos. Tenemos los mismos conjuntos. D de dominio, R de rango. Entonces tenemos los mismos conjuntos. Entonces tenemos el 1, el 2. Bueno, tenemos los mismos conjuntos D de dominio, R de rango. Entonces tenemos el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5. Tenemos la vocal A, tenemos la vocal E, tenemos la vocal I, tenemos la vocal O y tenemos la vocal U. Entonces vamos a hacer un emparejamiento. Entonces decimos, o una relación, vamos a conectarlos. Entonces decimos que el 1 va conectado con la A, el 1 va conectado con la E, el 2 va conectado con la I, el 3 va conectado con la U y el 4 va conectado con la U, y cuando entra el 5 no pasa nada, o sea, no tiene conexión. Entonces, bueno, en este caso no es función. No es función. ¿Por qué razón? Porque cuando entra el 1 puede salir A o puede salir E. Es decir, que a la misma entrada le corresponde más de una salida. A la misma entrada le corresponde más de una salida. Entonces, por esa razón no es función. Puede que entre algo y no salga nada, y eso no importa. Ese criterio no me dice si es función o no. Lo que me dice que no es función es cuando una entrada tiene dos o más salidas. Entonces, cada entrada solo puede tener una salida. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos
el conjunto dominio, que son las entradas, y el conjunto rango, que son las salidas. Entonces vamos a determinar, digamos que esta función determina si un número es par, que lo vamos a representar con una P, o impar con una I. Bueno, entonces digamos que tenemos un listado de números, no importa, lo vamos a poner en desorden. 2, 1, 5, 8, 3 y 4. Entonces entraron esos números, por alguna razón entraron en ese orden. Entonces, si el número es par, bueno, perdón ahí la combinación de colores. Si el número es par, pues se dirige a la P. Entonces el 2 va con la P, el 8 va con la P, el 4 va con la P, el 1 va con la I, el 5 va con la I y el 3 va con la I. Entonces, bueno, en este caso sí es función. En este caso sí es función. ¿Por qué razón sí es función? Porque si nos damos cuenta, siempre que ingrese 2 se va a dirigir a la P, o sea, va a ser par. Siempre que ingrese 8 se va a dirigir a la P. Siempre que ingrese 4 se va a dirigir a la P. Siempre que ingrese 1 se va a dirigir a la I, siempre que ingrese 5 se va a dirigir a la I y siempre que ingrese 3 se va a dirigir a la I. ¿Qué significa esto? Significa que una salida puede pertenecer a diferentes entradas. Entonces la P, por ejemplo, pertenece al 2, pertenece al 8, pertenece al 4. Digamos que esta función recibe cualquier número y siempre que entre un par va a llegar a la P. Y digamos la I, en este caso la I pertenece, o sea, es la salida del 1, del 5, del 3 o de cualquier número impar. Pero sí es función. Porque siempre que yo ingrese la misma entrada, por decir si ingreso el número 20, siempre el resultado va a ser P. No va a ser en algunos casos P y en otros casos sí, no. Siempre que ingrese el 20 se va a dirigir a P. Es decir, que una salida puede pertenecer a diferentes entradas. Eso sí puede pasar y sigue siendo función. Lo que no puede pasar es lo contrario. Una entrada no puede tener diferentes salidas porque eso no es función. Entonces vamos a hablar sobre la prueba de la recta. La prueba de la recta me sirve para identificar si algo es función a través de su gráfica o si no es función. Entonces nos dan la gráfica de una supuesta función y vamos a verificar si es función. La prueba de la recta me dice que yo hago una recta vertical, y si al trazar esa recta en cualquier punto, por decirlo así, o en cualquier parte, trazo una recta vertical. Si al trazar esa recta vertical en cualquier parte, la recta toca un solo punto, entonces sí es función. Si toca más de un punto, entonces no es función. ¿Qué significa eso? Por lo general, los datos entran por X y salen por Y. Entonces, ¿por qué la prueba de la recta sirve? Por lo general, los datos entran por X y salen por Y. Entonces, si nos damos cuenta, al trazar una recta vertical y tocar un solo punto, significa que cada entrada tiene una sola salida. Pero si tocamos dos puntos al trazar, significa que una entrada, por ejemplo esta, tiene dos salidas posibles. Puede ser esta salida o esta salida. Este dato o este dato. Significa que no es función, por esa razón. Porque una entrada tiene dos salidas posibles. Y habíamos dicho
que una entrada solo puede tener una salida posible para que sea función. Entonces, bueno, vamos a ver otro ejemplo, digamos, de otra gráfica que no sería función. Entonces, por ejemplo, nos pueden dar, bueno, digamos, estos punticos, nos pueden dar una gráfica de esta forma. Y pues yo trazo estratégicamente, trazo la recta aquí. Entonces, para este punto de entrada, para este dato de entrada, están correspondiendo dos salidas posibles. Entonces esto no es función. Entonces, yo trazo una recta en cualquier punto de la gráfica o en cualquier parte de la gráfica, por decirlo así, mejor dicho. Y si a un dato de entrada le corresponden dos salidas, no es función. Si la recta vertical toca dos puntos, no es función. O más, si toca dos o más, no es función. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Les agradezco por visitar el canal, por ver el video completo. Les sugiero que le den like y que se suscriban. Muchas gracias.